Buenos días a todos, me llamo Kahramani İpekdal, soy un investigador de Turquía y trabajo en plagas de insectos que afectan a los bosques, sobre todo la procesionaria del roble, el chinche de las coníferas occidentales y la avispa gallícola del castaño. Pero hoy me voy a centrar en la chinche de las coníferas occidentales, los proyectos que estamos haciendo en Turquía y algunos de los resultados preliminares que hemos obtenido. Creo que antes de esta charla ya ha habido otra charla sobre Leptoglossus occidentalis, así que no os voy a marear demasiado con todos los detalles referidos a este insecto. Diremos simplemente que es un insecto del suborden de los heterópteros de la familia Coreidae. Y aquí podéis ver en la imagen el ciclo de vida de este insecto, desde la fase de huevo a las 5 fases de ninfa, 5 instar de ninfa, hasta la fase adulta. Y durante el desarrollo de este insecto se alimenta de las agujas de las coníferas y también de las semillas de las coníferas. Durante los estadios ninfales, últimos estados ninfales y durante la fase adulta se alimentan de los piñones, de las semillas de los pinos, o sea, de los piñones, y para ello utilizan la parte de la boca en forma de tubito o de aguja con la que chupan el interior de los piñones y vacían los piñones, disminuyendo así su calidad, por supuesto, disminuyendo la calidad de los piñones. Esto es una imagen del Pinus brutia, una de las especies de pino más frecuentes, más habituales en Turquía, y es uno de los principales especies que conforman nuestros bosques. Así que cuando perdemos las semillas o los piñones de estos pinos, el árbol y el bosque pierde su capacidad para regenerarse. Así que se le causa un daño muy importante a nuestros bosques de pinos. Por supuesto que esta plaga no afecta solo al Pinus brutia, que es el hospedador natural de la chinche de las coníferas occidentales, del Leptoglossus occidentalis, sino que afecta al resto de coníferas, por ejemplo, al pino negro, al pino silvestre y al Pinus brutia también. Y en lo que respecta a esta última especie, el Pinus brutia, el único problema no solo es la regeneración de los árboles, la regeneración natural de los bosques que se ve afectada por el Leptoglossus occidentalis, sino las pérdidas económicas que él conlleva y que provoca el Leptoglossus occidentalis. ¿Por qué? Pues porque vacía los piñones. Y hay muchas familias en Turquía que recolectan y venden estos piñones. Así que aquí nos enfrentamos a dos tipos de problemas distintos en lo que respecta al Leptoglossus occidentalis. Uno es de tipo medioambiental, la capacidad de regeneración natural disminuye, y otro es de tipo económico, por las pérdidas económicas que se producen en el piño piñonero, Pinus pinae. En Norteamérica, porque como sabéis es una especie originaria de Norteamérica, hay una generación al año de este insecto, de Leptoglossus occidentalis, pero en Europa a veces hay 2, a veces hay 3. No estábamos muy seguros cuántas generaciones de Leptoglossus occidentalis hay en Turquía, pero en 2019 empezamos un proyecto para entender la fenología de este insecto en Turquía en concreto, y de acuerdo con los resultados preliminares, parece que en Turquía hay 3 generaciones de Leptoglossus occidentalis al año. Más aún, recientemente he desarrollado un modelo que todavía no he publicado, aunque el artículo está enviado a publicación, y parece que en Turquía, en algunas zonas, en las zonas más templadas, más cálidas, puede que haya más de 3 generaciones. Por ejemplo, en Antalya parece que hay más de 5 generaciones. Esto es un modelo, es un sistema de modelización
basado en la temperatura que hay cada día en esta región. En este modelo recabamos los datos de temperatura máxima y mínima de una ubicación dada y conociendo las necesidades térmicas del insecto, se puede calcular el número de generaciones que habrá al año de ese insecto. Según estos cálculos, según este modelo que he desarrollado, estos son los resultados que obtuve para distintas zonas de Turquía. Por ejemplo, en zonas de mayor altitud, como esta, parece que ni siquiera hay una generación al año, pero en zonas más bajas y más cálidas también, en zonas más templadas de Turquía, puede haber un montón de generaciones al año. Aquí tenemos que entender que esto es un marco teórico y que podría haber grandes desviaciones, grandes variaciones respecto a este marco teórico. Pero esto muestra al menos el potencial que tiene este insecto en lo que respecta a la temperatura para producir más de una generación en nuestro país. Como dije anteriormente, Leptoglossus es originaria de Norteamérica, pero en el año 1999 la encontramos en Italia y en el 2009 en Turquía. Desde entonces, en Turquía se ha diseminado prácticamente por todo el país. Esta es una imagen correspondiente a 2021. Y en el año 2019 comenzamos un proyecto sobre fenología de este insecto, pero también ampliamos este proyecto para entender la distribución de este insecto en Turquía. Conforme a los resultados de nuestro estudio, Leptoglossus occidentalis está presente en prácticamente todo el país. Hay algunas ciudades, donde no hemos encontrado presencia de Leptoglossus, pero quizá haya que buscar con más atención. Ahora podemos afirmar que Leptoglossus occidentalis está prácticamente en todo el país presente. Esta imagen, o este mapa más bien, ilustra la distribución de los bosques que hay en Europa. Y si nos fijamos en Turquía, podemos ver que los bosques, en este país, los bosques se concentran en la costa del Mar Negro y del Mediterráneo, y que los bosques cubren una superficie de más de 22 millones de hectáreas. Y estas son las coníferas que tenemos en Turquía. Tenemos cuatro especies de pino principales: pino o pino de Chipre, silvestre, salgareño o negral y también piñonero. El piñón piñonero, contando las plantaciones privadas y la distribución natural de estos árboles, cubre una superficie de 183.000 hectáreas en Turquía. Así que es la especie de pino menos habitual en Turquía, pero es importante desde un punto de vista económico. En este mapa podemos ver la distribución del pino piñonero o Pinus pinea en Europa y en Turquía también. Y como se puede ver en el mapa, no tenemos muchos pinos piñoneros en Turquía. Bueno, pero sigue cubriendo una superficie bastante grande, 183.000 hectáreas. Eso no significa que producimos o cultivamos piñones en todas esas 183.000 hectáreas. La producción de piñones se concentra en la costa oeste de Turquía. Si analizamos la cantidad de piñones que produce Turquía, esto no son cifras exactas lo que se muestra en esta gráfica. ¿Por qué? Pues porque lamentablemente no conocemos la cantidad exacta de piñones que se produce en Turquía, porque no es una tarea fácil recabar estos datos. Y la razón principal por la que es difícil saberlo es que se importa una gran cantidad de piñones y tenemos en Turquía fábricas donde se procesan estos piñones y se exportan.
Así que dentro de esas tasas de exportación se incluyen piñones importados. Así que no es fácil separar la producción de piñones local, nacional, de los piñones importados. Creo que no todos los productores de piñones pertenecen a este sistema y notifican los valores de su producción a este sistema, al Instituto de Estadística turco. Así que quizá esta gráfica no tenga valores exactos, pero según estos datos, que son aproximados, la tasa de exportación de piñones en Turquía ha ido disminuyendo notablemente en la última década y en la actualidad asciende aproximadamente a 1.000 toneladas métricas al año, que es la cantidad de piñones que exporta Turquía. En este mapa de Turquía vemos Bérgama, que es uno de los principales centros de producción de piñones que hay en Turquía. Es una ciudad de la provincia de Izmir, en la parte occidental de Turquía. Y esta es una imagen ampliada de la anterior y vemos a los bosques de Pinus brutia, de pino de Chipre, que rodean al centro de producción de piñones aquí. Se trata de una región que tiene una altitud que oscila entre los 400 y los 1.000 metros de altitud. Y la principal especie de pino que encontramos aquí es el pino piñonero. La gente que vive aquí, o que vivía aquí, dependían fundamentalmente en la producción de piñones. Llevan 80 años o quizá algo más haciéndolo, han dejado de lado otras producciones agrícolas, la producción de otros productos agrícolas, ya han dejado de venderlo y se dedicaban a venderlo, a vender piñones, pero debido a la disminución, a la caída en la producción de los pinos piñoneros, están preocupados por ellos y por el futuro de sus hijos, y están empezando a ejercer una gran presión sobre los políticos, tanto políticos locales como políticos nacionales, y por eso mismo hemos conseguido algo de financiación para llevar a cabo nuestros estudios en esta zona. Este fue uno de los proyectos que llevamos a cabo junto con nuestro equipo para entender realmente el daño que causa el Leptoglossus occidentalis en la producción de piñones y en el rendimiento de los pinos piñoneros. Para ello lo que hicimos fue cubrir o encerrar algunas de las ramas utilizando una tela de malla o de red que protegía las ramas de cualquier daño producido por los insectos. Elegimos algunas de las ramas para cerrarlas y elegimos otras ramas para dejarlas expuestas al daño que pudieran causarle los insectos. En las ramas que estaban cubiertas no podía entrar ningún insecto, tampoco el Leptoglossus occidentalis, claro. Según los resultados preliminares de este experimento, lo que vimos es que había una diferencia estadísticamente significativa en las semillas, en los piñones, entre aquellos pertenecientes a las ramas expuestas al daño de insectos y aquellas procedentes de las ramas protegidas. El número de piñones completos era mucho mayor en aquellas ramas que habían estado protegidas. Y esto nos demostró que algo pasaba. Cuando dejamos una rama de pino abierta al aire y expuesta a los insectos. Hay que tener en cuenta que la población de Leptoglossus occidentalis es muy grande, no solo en los bosques de pino piñonero, sino también en el resto de bosques. Hay un gran bosque de Pinus brutia, de pino de Chipre, alrededor del centro de producción de piñones de Bérgama. Y parece que
cuando no protegemos a las ramas de los pinos de este insecto, pues pueden causar un daño considerable que afecte al rendimiento de la producción de piñones. En otro proyecto, porque son proyectos independientes de los que hablo, porque como les dije, hay muchísima presión que están ejerciendo los habitantes locales sobre los políticos. Entonces hay proyectos que financia el Ministerio de Asuntos Forestales y otros proyectos que se están haciendo con los municipios locales. En este proyecto local nos financiaron para fabricar trampas, porque como saben, Leptoglossus occidentalis, como otras especies de la familia Coreidae, utilizan receptores de infrarrojo para encontrar las especies de árboles huésped y también utilizan estos receptores para detectar lugares cálidos para pasar el invierno. Porque siempre hace falta un lugar cálido y seco para pasar el invierno. Y logran esto gracias a las espectaculares características de sus receptores de infrarrojo. En este proyecto lo que hicimos fue construir trampas. En estas trampas se produce un efecto invernadero por la estructura que tienen, cubiertas de plástico. Y lo que hicimos fue perforar unos orificios en la estructura para que los insectos puedan entrar. Esto es una de las trampas que construimos para estar a ras de suelo y esta es el segundo tipo de trampa. Esta primera era para que estuviera a ras de suelo porque es muy grande y esta segunda más pequeña son trampas para colgar de los árboles. En una temporada lo que hicimos fue colgar un montón de trampas como estas en distintas partes del bosque y conseguimos recoger o atrapar, por así decirlo, a muchos Leptoglossus occidentalis. En una única trampa encontramos más de 100, en otra más de 60 o 70 adultos Leptoglossus occidentalis y nuestro plan es colgar más trampas por todo el bosque para tratar de atrapar a más insectos, porque estas trampas son baratísimas de fabricar y podemos colgar muchísimas más. En esta imagen vemos al alcalde de la provincia de Izmir y le convencimos a él y a su equipo de que siguieran financiándonos nuestros proyectos tras ver el daño que causa el Leptoglossus occidentalis en el pino piñonero. Así que van a financiar un nuevo proyecto para que sigamos investigando y para que sigamos desarrollando estas trampas en los años venideros. Y de esta manera vamos a tratar de atrapar a más adultos de Leptoglossus occidentalis en esta parte de la región. Esto es todo lo que tenía para contarles. Muchísimas gracias por haberme invitado a este simposio. Espero que el simposio sea muy fructífero y que tengan buen día. Muchas gracias y hasta luego.